Siente tu realidad en la quietud, en el silencio, sin mente, sin pensamientos ni palabras. Simplemente eres. Soy eso que existe desde siempre. Yo soy el que soy. El yo es Dios. Lo que a vosotros se refiere en la vida material gira en torno a yo, mí y mío. El yo se utiliza para designar al cuerpo y es lo que nos hace seguir siendo humanos. Nos impide alcanzar la iluminación. No somos ese yo, ni mío, ni mí. El yo nunca puede estar enfermo, ni distingue entre feliz o infeliz, bueno o malo, rico o pobre. Está más allá de todo eso. El yo es conciencia, es Dios. Si dices estoy enfermo, es blasfemia. Dios no puede estar enfermo. Cuando tomemos conciencia de lo que realmente significa yo, ascenderéis de estado de conciencia. A nosotros no nos pertenece nada. Nada es mí o mío. Todo le pertenece a Dios. Todo es Dios. Aunque usamos sus cosas, no nos pertenecen. Cuando uno cree que es el cuerpo, se aferra a las cosas, lucha para defender sus derechos. Todo eso es maya. El creer que posees algo, de que eres algo, es un espejismo. Dios o la conciencia es lo único que existe. Todo lo demás son apariencias. Disfruta del mundo, pero no dejes que el mundo se adueñe de vosotros u os diga cómo hacer las cosas. No dejéis que os confunda u os afecten las noticias. Es como ver una película. No es verdad. Eso es la vida. Observa lo que sucede en la vida, pero nunca reaccionéis. Y así seréis libres. En todas las enseñanzas, excepto en el Advaita Vedanta, antiguo sendero que conduce a la iluminación interior incomprendido en Occidente, existe un yo personal. Por ejemplo, en el Hatha Yoga, el yo aprende distintas posturas y el ego se hinca porque decimos que sabemos hacer el pino apoyado en la cabeza. Y a eso se le pone un nombre en sánscrito. En el Raya Yoga, el sendero de las 8 ramas, los lamas y los niyamas, leyes para vivir correctamente y no acumular repercusiones, tiene que haber un sujeto, alguien que aprenda estas cosas. El yo aprende a volverse virtuoso. En el Kundalini Yoga, uno se concentra en los chakras, centros de energía sutil a lo largo de la columna. No tiene nada de malo practicar estos yogas, pero en todos existe el yo. El Advaita es el camino directo, porque se indaga sobre el yo. No nos interesan los efectos. Si encontramos el yo, lo perseguimos hasta el origen y todo lo demás quedará erradicado y nos liberaremos. En este camino no hace falta meditar la meditación del Jnana Marga, sendero del conocimiento supremo. En la meditación siempre hay un objeto sobre el que meditar. El yo se concentra en algo distinto de sí mismo, excluyéndolo todo excepto el mantra o la palabra de meditación, Dios o lo que sea. En cambio, en el Advaita se indaga sobre la fuente del yo. No obstante, la meditación del yo soy es muy potente, pero sed consciente de que el que medita es el yo. El que quiera meditar, que medite.
Este camino no se opone a ningún otro método. Todos conducen al despertar. Los que entiendan que no existe la mente, ni el cuerpo, ni el mundo, el despertarse se produce de inmediato, pues no existe ningún ser que esté dormido. Si piensas que hay algo que superar, hay que hacer un esfuerzo, y eso es difícil. El que hace el esfuerzo es la mente, el ego, el que dice que hay obstáculos. No hay que vencer malos hábitos, quemar karma, superar samsaras, impresiones de la mente heredadas de vidas pasadas. Todo es mentira. No hay samsaras ni karma que superar, pues nunca ha existido, pero sí existen para el buscador inmaduro hasta que no lo trascienda, y ese tiene que esforzarse por conseguir algo. Para él existe el karma. Al ser no le afecta, pero a los que viven en el planeta están sujetos a las leyes de los efectos del karma. Si tuvieras que superar algo, no lo conseguirías, pues la naturaleza de la mente es que cuando consigues superar una cosa, aparece otra nueva. Profundo silencio interior. Toma conciencia de vuestra naturaleza divina, quedándoos en silencio. No es estar callado o aquietar la mente, es comprender que no existe la mente, sino ir más adentro de uno mismo, a la realidad absoluta, que es el camino más rápido para la iluminación, sabiendo por qué lo hacemos. Esto no se puede contar a la gente corriente. El cuerpo humano es incapaz de quedarse en silencio. Así, después de años de meditación y de vidas pasadas, alcanzas la madurez suficiente para saber en qué consiste el camino. Al entrar en el silencio, o la paz profunda, dicha suprema, pura conciencia, cuando uno se cree que tiene mente, se esfuerza para quedarse en silencio, pero no lo consigue. La mente no se calla. No es el esfuerzo el que silencia la mente, sino la comprensión de que no tienes mente, y entonces te puedes quedar en silencio mientras todo se disuelve por sí mismo. Tú representa el que se separa de Dios, el ser humano, el ego separado de lo divino. Ha sido el yo personal el que ha causado todos los problemas, aunque realmente el yo personal nunca ha existido, y eso lo entenderéis con la autoindagación y tomas conciencia de que el yo personal no ha existido nunca. Realmente no hay nada que hacer. No hay que esforzarse, ni hacer prácticas, ni meditar, ni estar solo. Solo hay que tomar conciencia y despertar, aunque realmente el ser ya está despierto. No eres un ser humano mortal. No hay palabras para expresar lo que sois. El sujeto que hace las prácticas no existe. Solo las realiza el cuerpo y la mente, pero no existe el cuerpo ni la mente. Mientras creas que tienes mente, tienes que practicar para que el cuerpo-mente no te controle. Y la práctica más elevada es el Atma Vichara, la autoindagación, a la que se llega después de haber realizado muchos tipos de práctica. Lo limitado es incapaz de comprender lo infinito. La dicha suprema, la conciencia pura, conciencia o para Brahman, absoluto supremo indescriptible, está más allá de Brahman, el ser universal, y más allá está el silencio. No es un objeto, pero realmente no es un lugar. No existe ningún silencio. No existe para Brahman. Es imposible describirlo con palabras.
No hay nada que buscar, nada que anhelar. No existen los maestros. Cuando os vayáis sumiendo en el silencio, aparecerá vuestro maestro, que no es más que vosotros mismos. Robert, sois vosotros. No hay diferencia entre él y los demás. Todo es el ser, y todos somos eso. Hablar de omnipresencia, omnisciencia y todo eso es una pérdida de tiempo. Si uno dice, estoy iluminado, es que no lo está. Eso solo lo proclama el ego. Y el que está realmente iluminado no tiene ego, pues tiene experiencia de Dios. Ha tomado conciencia de que el ser divino es el verdadero ser. No hay que ir diciendo a los demás que no todo es real. Quien tiene la experiencia de Dios, el que está despierto, irradia humildad, amabilidad y cariño. Solo existe el amor, omnipresente, dicha suprema. Sintonizan con el sufrimiento de los demás. Y ya que el sufrimiento no es nuestro estado natural, para el santo, el dolor de los demás es el suyo propio. El ego se endurece para no experimentar esta conciencia. La gracia existe. Sírvete de ella para ayudar a los demás de forma desinteresada y sentirás gozo, libertad. El resultado final de la iluminación es el amor, la compasión y la humildad. Esto se torna en parte paradójico, pero es que no es posible poner el silencio en palabras. Así que simplemente trato de llevarte hacia eso, señalándolo. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la conciencia? Es una pregunta sin respuesta clara. Cada intento de explicación se pierde en un mar de palabras y conceptos interminables. No existe una dualidad entre la conciencia y el mundo. La conciencia es todo lo que existe y tú eres eso. Eres la paradoja, la contradicción. Pero la pregunta clave es: ¿se puede dejar en claro qué es la conciencia? Es aquí donde entra el maestro Robert Adams y nos hace llegar al trasfondo del asunto a través de una serie de interrogantes que serán respondidos por tu propia experiencia. Acompáñanos en este viaje de exploración y descubrimiento. Nos sumergiremos en la incertidumbre de la conciencia. Estás a punto de embarcarte en un camino que desafiará tus creencias y te llevará más allá de los límites convencionales. Ahora, comencemos. Todo es conciencia. Todo. Si me preguntas, ¿qué es la conciencia? No existe una respuesta válida. Si alguien me pide que escriba un libro o que dé una conferencia, entonces tengo que usar 50 palabras diferentes para explicar lo que es. Y cada una de esas 50 palabras necesita a su vez otras tantas, las cuales también necesitan otras. Y así es como se termina escribiendo el libro que solicitaron. ¿Y qué dice ese libro? Todo es conciencia. Podría haberlo escrito en una sola página y en medio de esa página poner todo es conciencia y dejar todo el resto de las páginas en blanco. Por eso no escribo libros. Porque no hay nada más que decir. ¿Te das cuenta de lo confuso que es todo esto? Pasas una semana leyendo muchos libros y por lo general no recuerdas lo que has leído. Y si recuerdas algo, es al nivel intelectual, porque estás utilizando las palabras de otra persona y no tienes tu propia experiencia.
No sé qué es la conciencia, pero yo soy eso. Si supieras qué es la conciencia, seguro que no sería eso, porque entonces tendrías que usar palabras, y esas mismas palabras estarían ya limitadas por el simple hecho de tener que pronunciarlas. Por lo tanto, la conciencia es nada. No es algo que pueda definirse. No es algo que pueda describirse. No es algo sobre lo que puedas escribir. La conciencia es silencio. A veces digo que la conciencia es la realidad absoluta, lo cual son más palabras, y entonces tengo que explicar qué es la realidad absoluta. La conciencia de unidad suprema es pura inteligencia. La conciencia es todas esas cosas juntas. Pero, ¿qué son todas esas cosas? ¿Lo ves? Son solo palabras también. A veces digo que la conciencia es amor, dicha suprema, Sat Chit Ananda, conocimiento, existencia, ser. Pero son solo palabras, y aunque esas palabras te dejen una buena sensación en la boca, esa sensación dura poco porque no las has digerido, porque no te has convertido en la personificación de la conciencia. Me estoy refiriendo a tu ser verdadero. Tú eres un valor activo para la humanidad, un valor activo para tu ser, un valor activo para Dios. Eres una persona maravillosa tal y como eres. Tal y como eres. No juzgues según las apariencias, ni siquiera te juzgues a ti mismo. Eres una persona maravillosa tal y como eres. Y cuando digo tal y como eres, me estoy refiriendo a tu verdadero ser, a la conciencia. Eres hermoso tal y como eres, pero no lo que piensas que eres, no lo que pareces ser, no lo que el mundo te muestra, sino tal y como eres en este momento. Mantén la cabeza en alto. Deja de tener miedo. Nada puede hacerte daño. No hay nada en este mundo que realmente pueda afectarte. Eres libre. Eres el sustrato de toda existencia. Todas las cosas son imágenes proyectadas sobre la conciencia. La totalidad del universo, todos los planetas, todas las galaxias, todo eso son imágenes proyectadas sobre la conciencia. Tú eres conciencia. Descubre tu propio ser. Solo hay una forma de traer la paz al mundo. Solo hay una forma de que tengas paz. Solo hay una forma de superar los problemas. Solo hay una forma de descubrir tu propio ser interior. Y esa forma es tomar conciencia de que todo es conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Observa todo lo que hay en esta sala. Los cristales, las lámparas, la silla, el sofá, la alfombra, la luz de tu cuerpo. No son reales porque son conciencia. No quiere decir que la conciencia haya creado todo esto. No quiero decir que primero existe la conciencia y luego todas esas cosas se sumergen en ella. Al contrario, lo que quiero decir es que todo lo que da la sensación de aparecer, todo lo que escuchas con tus oídos, saboreas con tu boca y tocas con tus manos, es conciencia. No eres lo que pareces ser. Tu auténtica naturaleza es la suprema felicidad. Existe un sustrato de existencia llamado conciencia. También se le puede llamar suprema felicidad. Está en todos y en todas partes.
Cuando uno comienza a fusionarse con ella, se convierte en ti. Es tu verdadera naturaleza. No necesitas a nadie más. El mundo y el universo no surgieron de ella. Quiero repetirlo porque hay enseñanzas que explican que el mundo es una modificación de la conciencia y que tenemos que regresar a la conciencia. Pero no hay nada a lo que regresar. La conciencia está plenamente despierta por sí misma y es consciente de que es la realidad absoluta. El mundo es como una imagen que se refleja en un espejo. ¿De dónde proviene ese reflejo? De ninguna parte. Porque en realidad no existe. Es inútil intentar agarrar con la mano la imagen de un espejo, porque lo único que podrás tomar es el espejo. Cuando ocurre el despertar, comprendes que eres el espejo y que el reflejo del mundo es como el agua que se ve en un espejismo, o como la cuerda que parece una serpiente, o como que el cielo es azul. ¿Por qué sucede eso? Pues en realidad no sucede. Da la sensación de que sucede. ¿Por qué da la sensación de que sucede? No la da. Parece que esa apariencia ocurra. Parece que sucede. Y podríamos seguir así toda la noche. Para la mente humana resulta muy difícil comprender que uno no es lo que parece ser, que la mente no es lo que parece ser. No es dualidad. Recuerda lo que estoy tratando de transmitir. No es que exista la conciencia y el mundo. La conciencia es lo único que existe y eso es lo que eres. Una paradoja. Una contradicción. Eres la paradoja, eres la contradicción. No eres lo que parece ser. No eres lo que ves. No hay nada en este mundo, en este universo, que sea lo que parece ser. La conciencia, la pantalla de la realidad. Ahora bien, ¿qué es la conciencia? Podríamos decir que la conciencia es una fuerza que se reconoce a sí misma, que es la realidad absoluta completamente autosuficiente. En otras palabras, la conciencia es lo único que existe. No existes tú y la conciencia, o el mundo y la conciencia. Solo hay conciencia. La conciencia, podríamos decir, es la pantalla de la realidad y todas las imágenes de todo el universo son proyectadas sobre esa pantalla de la realidad. Cuando vamos al cine y comenzamos a ver una película, la pantalla se cubre de imágenes y nos olvidamos por completo de su existencia. No se nos pasa por la cabeza pensar en ella, porque lo que vemos son imágenes con las que nos identificamos. Así es como disfrutamos de la película y nos olvidamos de la pantalla. Sin embargo, si intentamos agarrar esas imágenes con la mano, ¿qué sucedería? Agarraríamos la pantalla, pero no las imágenes. Las imágenes nunca han existido y lo que tendríamos en nuestras manos sería la pantalla. Lo mismo sucede con nosotros. Nos olvidamos de que somos imágenes proyectadas sobre la pantalla de la vida y la verdad es que somos la pantalla que es la conciencia. A lo largo de muchas encarnaciones, hemos creído que somos las imágenes, que somos la persona y que existen otras personas y cosas externas a las que debemos enfrentarnos en este mundo. Pero les digo algo, todo es falso. Las imágenes son como el agua que se ve en un espejismo. Aquel que intenta alcanzar el agua del espejismo se desilusiona porque solo recoge arena. En otras palabras,
son ilusiones ópticas. Este universo, mis amigos, es una ilusión óptica. Es un sueño, igual que cuando tenemos sueños por la noche. Mientras soñamos, no hay nadie que nos advierta que es un sueño. Seguimos luchando por nuestros derechos y decimos, ¿cómo puede ser esto un sueño? Mira todas las revueltas de Los Ángeles, los incendios, la gente que matan. ¿Cómo puedes decirme que esto es un sueño? Y sin embargo, cuando despiertas, te das cuenta de que ese sueño nunca existió. Surgió de ti y regresó a ti. Reflexiona sobre eso. El sueño surge de nosotros, se proyecta de nosotros. El sueño no tiene límites, ¿verdad? No soñaste que estabas solo en un espacio. Soñaste con todo el universo y con todas las cosas que ocurren en él. Viajaste en un avión hasta África, fuiste al Congo belga, fuiste un niño y te hiciste mayor. Fuiste una niña y te hiciste mayor. Todo eso forma parte de tu sueño. Y en el sueño, seguirás luchando por tus sueños. Incluso puedes matar a alguien en el sueño, pero cuando despiertas, el sueño desaparecerá. Ese sueño nunca existió. Pero ¿cómo es esto posible? Nos vemos a nosotros, vemos las cosas del mundo, sufrimos, sentimos pena, sentimos alegría, sentimos felicidad. Sin embargo, les digo que nada de eso existe. Solo existe la conciencia, pero eso solo puedes saberlo cuando se experimenta. Entonces me dicen, bien por ti, Robert, pero ¿y yo? ¿Qué pasa conmigo? Siento el mundo, soy una persona sensible y me afectan y me preocupan muchas cosas. Al ver lo inhumano que es el ser humano en el mundo, me pongo triste. ¿Cómo puedes decir que todo eso no existe? ¿Cómo puedes decir que solo existe la conciencia y que todas esas cosas no existen? ¿Cómo puedes decir que la conciencia es lo único que existe cuando tengo que enfrentar todas esas cosas cada día? Sumérgete hasta el fondo de tu propio ser, de tu ser interior. Eso es todo. Debes estar dispuesto a dejar de lado tu interés por las cosas del mundo. Debes estar dispuesto a sumergirte hasta el fondo de tu ser interior, a bucear en tu interior más profundo, mientras, por así decirlo, ignoras el mundo exterior por un tiempo. Lo cual no significa que tengas que renunciar a nada. Significa que, mientras realizas las tareas del hogar o tu trabajo en el mundo, simplemente tomes conciencia de vez en cuando de que todo es conciencia. Con el simple hecho de ser consciente de estas cosas que digo, es suficiente para alcanzar el despertar y liberarte. Simplemente al ser consciente, solo por el hecho de pensar por la mañana al levantarte, aunque todo esto parezca realidad, no es más que conciencia. Todo es conciencia. La conciencia es espacio, es percepción pura, sin preferencias ni prejuicios. Eso es todo. Solo eso tienes que pensar. Con eso basta para despertar y liberarte. Para saber que has llegado hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra todo es conciencia. Sumérgete hasta el fondo de tu ser. Gracias y nos vemos en el silencio.